Lección 25. Ontología de la vida. En la vida hay cosas reales, objetos ideales y valores. En donde hay significa la totalidad de la existencia entera. ¿Pero existencia de qué? Pues existencia de las cosas reales, objetos ideales, valores y de mí mismo. La existencia comprende lo óntico, lo ontológico. Todo cuanto existe, y yo con ello, constituye mi vida. Mi vida no transcurre en otra cosa, sino todas las cosas transcurren en mi vida. Un concepto puramente biológico y, por decirlo así, material de la vida. Podría hacer creer que la vida es lo que llevamos cada uno de nosotros dentro, y que la vida está en el mundo, que esto sería el realismo, pero este concepto tendría que ser refutado por el idealismo. Toda cosa en cuanto es objeto para un sujeto, y que mi vida como vida de un sujeto no puede estar en ningún objeto. Esto es idealista. La existencia de mi vida es lo que Heidegger llama la existencia del ente humano. La existencia misma es un ente. El ente humano comprende la subjetividad y la objetividad, y de esta forma recibe un pleno sentido la fórmula que de continuo emplea la filosofía, que he citado para definir lo que esencialmente constituye ese ente de la existencia humana, y es estar yo con las cosas en el mundo. El estar yo con las cosas en el mundo y yo, conjuntamente informando la existencia real de la vida humana. Esto constituye ese elemento más profundo que sirve como base tanto a la solución realista como idealista. Las cosas reales, objetos ideales y los valores están en la vida, pero la vida no está en ninguna parte. Por consiguiente, ontológicamente hay una diferencia esencial entre el ente de las cosas reales, el de los objetos ideales, el de los valores y el de la vida. Los tres primeros entes son dependientes y la vida es independiente. Los tres primeros son entes en la vida, mientras que la vida no es en, no está en. No depender de otra cosa es lo que en filosofía se llama absoluto, auténtico. Daremos por conclusión que el único ente absoluto y auténtico es la vida, o lo que Heidegger llama la existencia. En este estudio de la ontología, lo que existe es la vida. Para la metafísica, la vida se necesita una nueva lógica, porque la lógica anterior define entes inauténticos y derivados, entes que están en otro ente absoluto. La existencia es equivalente a la vida, son lo mismo. En 1941, Ortega Gasset, en sus meditaciones de Quijote, pedía esa lógica vital, esa razón vital capaz de apresar el nuevo objeto que la superación del idealismo y del realismo propone a la metafísica. La primacía de la vida sobre los demás entes se documenta en tres características. Primero, la vida es la raíz de todo ente y que por consiguiente no puede ser ella a su vez determinada, ni puede ser ella a su vez definida por definiciones extraídas de un ente en particular. Este primer carácter le da primacía sobre cualquier ente. Segundo, la vida contiene en sí misma la seguridad de la existencia, mientras que un ente cualquiera particular que existe no tiene en sí mismo la seguridad de que existe, y esa seguridad hace de su existir fundamental y primaria, mientras que las otras son secundarias y derivadas. Tercero, la vida es el único ente que se interesa por mí y por cualquier ente derivado, mientras que los particulares no sienten interés ninguno por sí mismos. Una piedra es un ente que no sabe lo que es ni le interesa serlo. La vida es un ente que sabe lo que es y se interesa por ser ente. La vida quiere ser vida y no muerte. La vida es un ente que no solo es, sino que además refleja su propio ser. Es el espejo de sí mismo. Los conceptos de entes particulares son conceptos de entes estáticos, quietos, que son ya todo lo que tiene que ser. Son llamados entes cosas. El ente cosa tiene dos características. Ser ya, que es ser sin tiempo, excluye todo futuro, y la identidad, que excluye toda variación. Si nosotros, en esos conceptos que desde Parménides hasta hoy dominan en la lógica, queremos apresar el ente absoluto de la existencia humana, es decir, la vida, nos encontramos con que esos conceptos no sirven, porque la vida es no identidad, sino constante variabilidad, y porque la vida es justo lo contrario del ya, no es describible por medio del adverbio ya, sino que es el nombre de lo que todavía no es.
Por consiguiente, la estructura ontológica de la vida nos muestra un tipo ontológico para el cual no tenemos concepto. Ya Heidegger y también Ortega se quejan continuamente de que la metafísica del realismo y del idealismo dominan en el fondo por esa idea parmenídica del ser, reducen la vida al esquema quieto, definitivo, de sujeto u objeto. Pero la vida no es eso, ni sujeto ni objeto. La vida es sujeto y también objeto, y también es y no es. Existen conceptos que varían según el tiempo, como el percibir diferente el ahora de 1937 que el de 1837. Sin embargo, con uno mismo ya designa todas las variaciones, algo que la filosofía tendrá que estudiar, la metafísica existencial. La descripción que se hace de la realidad ontológica vital va a ser difícil y alguna vez deberá tener aspectos más bien literarios o sugestivos. Pero la verdad es que carecemos de los conceptos puros y apropiados para ello. Si van ustedes a ver que esta descripción de ese ente absoluto y auténtico, que es la vida, se caracteriza esencialmente por estar cuajada de arriba a abajo de contradicciones, puesto que la contradicción es el signo característico de la falta de la lógica parmenídica. La vida tiene como primer carácter la ocupación. La vida es una ocupación con las cosas, un quitar y poner cosas, andar entre cosas. La contradicción en esto es que esos objetos reales, las cosas, son lo que son no en sí mismos, sino en cuanto nosotros nos ocupamos de ellos. El ocupar de cosas es cuando se les confiere el carácter de las cosas, porque llamamos precisamente cosas al término inmediato de nuestra acción. Otra contradicción es la ocupación con cosas, que no es propiamente ocupación, sino preocupación. Ocuparse sigue inmediatamente al preocuparse. La vida comienza por preocuparse para ocuparse. La vida comienza siendo una preocupación hacia el futuro, que no existe para luego acabar siendo una ocupación en el presente que existe. Si la vida es una ocupación preocupativa, entonces se infiere que la vida es no indiferencia. A la vida le interesa ser esto o lo otro, existir y consistir. Otra contradicción entre el ser de la vida es que es y el interés por ser. ¿Cómo puede tener interés por ser lo que ya es? Sin embargo, la vida es de tal índole y naturaleza que aun siendo o existiendo, siendo a la existencia total, tiene sin embargo interés por existir, y por existir de tal o cual modo. Otra contradicción, la vida no es, y no nos es dada. Nadie se da la vida a sí mismo, pero al mismo tiempo que la vida no nos es dada, la tenemos que hacer nosotros. La vida es un quehacer. Agregando otra contradicción, la vida nos es dada, y que sin embargo de ser dada, no nos es dada, puesto que tenemos que hacérnosla, y hacérnosla es precisamente vivir. Otra contradicción sería la libertad y el determinismo. O la voluntad es libre, puede hacer lo que quiera, o está determinada por leyes, y entonces lo que la voluntad resuelve hacer es ya un efecto de causa, y por lo tanto está íntegramente determinada. Para vivir libres tenemos necesariamente que hacernos esa libertad, puesto que la vida es un quehacer. La libertad en el seno de la vida coexiste hermanada con la necesidad. Es libertad necesaria. No podemos resolver las contradicciones. Son contradicciones cuando las aplicamos a la realidad existencial. Tenemos entonces que tomar esas contradicciones como expresión del carácter óntico mismo de ese objeto metafísico que es la vida. Daremos entonces por conclusión lo siguiente. La estructura ontológica de la vida contiene como su nervio fundamental algo que es precisamente lo opuesto al tipo del ser estático y quieto de Parménides. La vida en su raíz contiene el tiempo. El tiempo es tiempo que hay en la vida, tiempo de la física, y tiempo que es que la vida es. El tiempo que la vida es consiste exactamente en la inversión del tiempo que en la vida está. Hay que imaginarse un tiempo que comience por el futuro, y que para quien el presente sea la realización del futuro, como dice Heidegger, un futuro sido, ese es el tiempo de la vida. Cuando ha sido ya, no es la vida, que cuando la vida ha pasado y está en el pretérito, se convierte en materia solidificada, ideas y hechas. Pero la vida no es eso, tan pronto como ha sido deja de ser, pero el tiempo existencial en que la vida consiste es un tiempo que lo va a ser, está antes de lo que es. Lo que va a ser atrae lo que es.
que es básicamente el futuro sido. El ser parmenídico es ser sin tiempo. El ser existencial de la vida es ser con tiempo. En el ser de Parménides, el tiempo está ahí alrededor de la cosa, pero la cosa es lo que es sin el tiempo. En la vida el tiempo está dentro de la misma cosa. El ser mismo de la cosa consiste en ser temporal, en anticiparse en querer ser. En la búsqueda de sí misma, esta ocupación que es preocupación, en este presente que es un futuro que ha llegado a ser, se manifiesta la vida como no indiferencia, y la no indiferencia como angustia. La vida es angustia. Angustia tiene dos caras, la necesidad de vivir y el afán de vivir. En el fondo de la existencia de la vida se encuentra como raíz de ella la nada. Queda como último y suprema contradicción que hay en ese objeto que es la vida o la existencia total. La contradicción en que ella constituye el ser y el no ser no coexiste en el sentido negativo de que la nada consista en el aniquilamiento del ser. En su angustia de la nada se nos aparece como algo primario que no se deriva de un acto de privación del ser. El ser se deriva de la nada. El ser es lo que se deriva de la nada por negación. La nada es el origen del no y de la negación, y el no y la negación, aplicados por la vida a la nada, trae consigo el ser. De la nada es donde nace todo en cuanto ente, todo ente en cuanto ente, el cual trae consigo dos problemas que quedan a pie, que es la muerte y Dios. En la muerte se puede considerar la solución siguiente. La muerte está en la vida. La muerte y la vida no constituyen dos términos heterogéneos en un mismo plano ontológico, sino que la vida está en un plano ontológico más profundo, el plano del ente auténtico. La muerte es algo que acontece a la vida, en la vida, está en el plano de los entes particulares. Y el problema de Dios surge nuevamente con la pregunta: ¿por qué existe el ente y no más bien la nada? Esto dará al final por terminado que debe existir un tercer horizonte de la filosofía, para poder responder preguntas más allá de lo que se puede hacer hasta ahora.